conforme vayamos desarrollando esta enseñanza. Quiero hablarles de los misterios escondidos que la Biblia contiene para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a iniciar primeramente hablando acerca de estos misterios que la Biblia tiene, porque realmente la sabiduría, dice la Biblia que la sabiduría de Dios la ha desarrollado en misterio. Eso quiere decir que no todos tienen acceso a esa sabiduría. Imagínense lo interesante que es entender esto, que no todos tienen acceso a la sabiduría de Dios, a su pleno conocimiento, sino es solamente por revelación que viene ese conocimiento a la vida de la persona. Vamos a iniciar hablando acerca de estos misterios escondidos de Dios o misterio escondido de Dios, y primeramente quiero hablarles y sacarlos a ustedes de esta atmósfera en la que vivimos para poder dar un paseo por lo que es la grandeza de Dios. Y ustedes, a través de esta enseñanza, van ustedes a darse cuenta cómo es Dios en realidad. Dios no es un viejito reumático como muchos lo enseñan. Dios, dice la Biblia, que es luz inaccesible. Escuche lo que le estoy diciendo, porque esto es muy interesante. Y para poder nosotros conocer estas profundidades de Dios, o sea, el misterio en conocer la obra de Dios, es muy importante que nosotros lo hagamos a través de la Biblia, porque es la Biblia la única que tiene la respuesta para poder entender cómo es Dios. Y ciertamente a lo mejor utilizando nuestra capacidad humana es difícil de entender, pero con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo y sobre todo la Biblia, es como vamos a poder entender cómo Dios ha trabajado a través de los tiempos. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la divinidad de Cristo, es decir, lo que es Dios en sí, para poder entender. Vamos primeramente al libro de los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y versículo 7, para hablar acerca de lo que Pablo habló acerca de esto, de lo que es Dios en sí, en su divinidad. Aquí vemos a Pablo que decía que el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Qué significa la palabra usurpación? Ustedes que tienen una idea y más o menos un conocimiento de lo que es esto, para poder entender cómo es que Cristo manifestado en carne no usurpó el puesto de Dios. La palabra usurpación significa tomar un lugar que no te corresponde o querer tomar el lugar de alguien más. Es como querer usurpar el lugar de otra persona. Es como si alguien se levantara aquí y dijera: aquí yo soy aquí el pastor. Entonces, si no es el pastor, ¿qué es lo que está haciendo? Está usurpando un lugar que no le corresponde. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que Cristo no usurpó el lugar de Dios. En otras palabras, Dios mismo se anonadó a sí mismo, nadie lo anonadó, se anonadó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, vamos nosotros a través de estas enseñanzas a profundizar hasta dónde es que podemos comprender la humanidad de Dios, y que no era nada extraño que Dios utilizara estas formas para poder manifestarse a los hombres. Cuando Cristo aparece aquí en la tierra, todos los que son estudiosos de la Biblia, de la palabra de Dios, se dan cuenta que no era nada extraño que Dios utilizara muchas formas para manifestarse al hombre. Es precisamente como comienza el libro de los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces
y en muchas maneras en otro tiempo. ¿Por qué Dios utilizó en otro tiempo muchas veces y muchas formas? Para que cuando Él se manifestara en Cristo no nos extrañara y no nos confundiéramos, para poder entenderle a Él y que pudiéramos entender quién era Él. O sea, a Dios en su semejanza, en su divinidad, en su grandeza, jamás le ha visto nadie, absolutamente nadie, y tampoco hay promesa de que le podamos ver en lo que es Dios en toda su plenitud. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros tratamos de conocer a Dios en su divinidad, en toda su potencia, en todo su poder, nunca pudiéramos nosotros haberle podido entender. Ni aún su creación celestial tiene acceso a Dios en toda su plenitud, porque ninguna criatura le puede ver. En el libro de Juan, para que ustedes vayan tomando notas y vayan ustedes viendo esto que estoy tratando de darles a entender, la importancia que tiene de salirnos de nuestra mentalidad limitada y salir a lo más profundo de lo que es Dios para poder entender quién es Dios. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le dio, subrayen ustedes la palabra jamás. A Dios nadie le dio jamás, en su plenitud. Porque la Biblia dice que Dios es un fuego inaccesible, es una luz inaccesible. Hebreos 12:29 dice que es fuego consumidor. Entonces, a Dios nadie le dio jamás. Fíjese bien en la expresión, a Dios nadie le dio jamás, incluyendo cualquier criatura, cualquier creación. Todo, absolutamente, lo que Dios ha creado no tiene la capacidad de poder penetrar a Dios en su divinidad, en su profundidad, en esa luz inaccesible en la que Dios habita. Por ejemplo, voy a darles algunos versículos para que ustedes vayan comprendiendo mejor, y porque quiero utilizar esta base para seguir con el estudio la próxima ocasión y profundizarnos más acerca del conocimiento de Jesucristo. En Éxodo 33, capítulo 33, versículo 20, Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro. Le dijo claramente a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, nadie tiene la capacidad para poder ver a Dios. El apóstol Pablo estaba también, pudiéramos decir, por la forma en que lo expresa, por la forma en que lo dice el apóstol Juan, por la forma en que lo escribió Moisés, vemos que existía una verdadera connotación, una verdadera, pudiéramos decir, una línea perfecta en cada uno de estos tres personajes que estaban conscientes y que sabían que no se puede ver a Dios en su plenitud. Jamás no tenemos acceso a Dios. No es cierto que cuando vayamos allá al cielo vamos a ver al Padre en su plenitud, como muchos creen. No es de esa forma. A Dios no existe la promesa de verle jamás en su plenitud. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice de esta manera, quien solo tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. ¿Qué está diciendo? Es el único que es eterno, no muere, es un ser eterno que no tiene principio ni fin. ¿Y cómo nosotros con nuestra mente vamos a entender esto? Ni trate de entenderlo, porque se puede usted a lo mejor volver loco tratando de quererlo entender. Simplemente Él vive en inmortalidad, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Vea usted cómo termina el apóstol Pablo diciendo, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver jamás. No existe esa promesa. En el libro de Job, capítulo 36, versículo 26, vean ustedes también lo que escribió Job acerca de esto. He aquí que Dios es grande. Vean ustedes cómo comienza diciendo Job. En el capítulo 36, versículo
26. He aquí que Dios es grande y nosotros no le conocemos. Fíjese bien que está hablando como que si no conociera a Dios, pero no se refiere necesariamente a la falta de conocimiento de Dios, sino que está hablando de querer ver a Dios más allá de lo que Dios marcó para que le conociéramos. O sea, nosotros no podemos brincar los límites que Dios nos puso para conocerle. Si lo queremos hacer, es como querer ir a la presencia de Dios en su plenitud, y es ahí donde dice Job, no vamos a poder conocerle en esa medida o en esa plenitud, ni podemos tampoco, termina diciendo, rastrear el número de sus años. O sea, no podemos decir cuántos años tiene Dios, qué edad tiene, cuánto tiempo tiene de existir. ¿Por qué? Porque es un Dios eterno que habita en luz inaccesible y a quien nosotros jamás tendremos la promesa de poder verle tal y como Él es. Escuchando estas expresiones, ¿a qué nosotros podemos asemejar a Dios? Vean ustedes, dice Primera de Reyes 8:27 que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Cómo es Dios? O sea, ¿cómo nosotros podemos pensar que Dios, cómo lo asemejaríamos? Porque esa es la pregunta que hace Isaías 40:18. ¿A qué pues me haréis semejante o seré asimilado? ¿Qué imagen me vas a hacer? Si Dios es espíritu y el espíritu no tiene forma. Y entonces, ¿por qué el hombre se ha atrevido a hacerle figura a Dios cuando Dios es espíritu? Es muy peligroso que los cristianos tengan en su mente figura de Dios, efigie de varón, de hembra, de ave o de cualquier otra cosa creada. Es peligrosísimo que un hijo de Dios esté asimilando a Dios a algo semejante a esto. ¿Por qué se lo digo? Porque así lo dice la Biblia. En el libro de Deuteronomios capítulo 4 del capítulo 12, del versículo 12, hasta el versículo 18. O sea, ¿a qué pues me haréis semejante? Y vemos entonces allí en Deuteronomios 4, 12 al 18 que Dios les esclarece claramente. Óigame bien lo que les dice: cuando habló Dios con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de haber escuchado su voz, ¿qué les dice? Ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Por qué dice Dios esto? Para que no te vayas a corromper, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de virgen o de paloma, de ave que ande alado por el cielo. O sea, imagínese usted todo lo que está diciendo Jesús, o sea, Dios está diciendo básicamente: cuídate de no tener en tu mente una figura y pensar que Dios es como nosotros. Es cierto, Dios se hizo semejante a nosotros, pero ¿qué es lo que hace el hombre? Que quiere hacer a Dios semejante a Él. O sea, invierte el papel cuando no es de esa manera. Vemos en Juan, Números 23:19, que Dios no es hombre. Entonces, si Dios no es hombre, entendemos entonces por lo que la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Y para poder nosotros allegarnos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Que Dios es espíritu. Y los que le adoran y los que le conocen, ¿cómo tienen que hacerlo? También de la misma forma. Tenemos que entrar en el espíritu para poder estar de acuerdo con Dios, o para estar acordes con Dios acerca de lo que es Dios en sí, en su plenitud, en su divinidad. Esto es algo muy importante que la iglesia de Jesucristo tiene que entender y que tiene que conocer. Por eso es importante saber, nosotros que somos linaje de Dios, que somos nacidos de nuevo,
que no debemos de estimar que la divinidad de Dios sea semejante a estas cosas que habla la Biblia. Antes, al contrario, como dice Hechos capítulo 17, vean ustedes lo interesante de esto, Hechos 17, 29, algo muy importante que tenemos que aprender. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de nuestra ignorancia, ahora en este tiempo Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y dice: siendo pues linaje de Dios, si ustedes son linaje de Dios, Hechos 17, 29, no deben ustedes de estimar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a escultura o artificio o de imaginación de hombres. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre se imagina a Dios y luego se hace una figura, se hace una estatua y luego se hinca en ella y dice: este es Dios. Cuando Dios está diciendo que tenemos que tener cuidado de o de permitir en nuestra vida, en nuestra mente, que si ya nosotros nacimos de nuevo, si somos linaje de Dios, no debemos de estimar que la divinidad o la plenitud de Dios o el Dios al que no se le puede ver sea semejante a un varón o a una hembra o a una paloma. Es imposible. O sea, cuando tú tienes esta ideología en tu mente, estás de alguna forma menoscabando la divinidad de Dios y te estás perdiendo de un conocimiento más profundo acerca de lo que es el verdadero conocimiento del Dios al que estamos sirviendo. Lo más extraordinario que Dios hizo fue darse a entender al hombre, a las criaturas, con un solo propósito. Y esa es la razón de la predicación de la palabra de Dios. Entender que Dios lo que está haciendo, lo precioso es que está tratando de darse a entender a sus criaturas con un solo plan, con un solo propósito: librarnos de la condenación. Y para librarnos de la condenación, también tiene que librarnos de las ideologías que tenemos en nuestras mentes. O sea, Dios tiene que limpiar nuestra mente, sacar todo eso que quizás está acumulado en nuestra mente, idolatría, o quizás pensando que Dios es como nosotros, o que es un hombre, o que es una paloma, o que es un personaje como nosotros, cuando la Biblia lo retrata como a un ser que es espíritu, que no tiene figura, que no tiene parecer y que no tiene nada, absolutamente nada semejante a nosotros en su divinidad. Gloria al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el hombre siempre ha sido irremediablemente, de alguna forma, muy imaginativo. ¿Y qué es lo que hace cuando el hombre utiliza su imaginación? Está condenado, está destituido de la gloria de Dios. Fue marcado el hombre cuando pecó con la muerte a causa del pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Ha corrido a través de los siglos este virus, y todo humano trae ese pecado, que es precisamente el pecado, lo que el enemigo, lo que se convierte, en el enemigo más poderoso del hombre, el pecado. Y cuando el pecado está dentro de nosotros, no tenemos nosotros las habilidades y las capacidades para poder entender a Dios. Por eso, cuando Dios viene a librarnos del pecado y de la muerte, no solamente Dios viene a librarnos del pecado y de la muerte, sino que viene a darnos un conocimiento profundo. Viene a, óigame bien, a darnos a entender los misterios escondidos que hay en Dios. Porque Dios es un Dios de misterio y tiene tesoros muy guardados que los hijos de Dios podemos, con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, con el estudio de la Biblia, con la dirección de Dios, poder alcanzar esos tesoros escondidos y muy guardados que Dios tiene. Los tiene Dios para aquellos que se atrevan a creerle a Él y que estén dispuestos a ir y a rebuscar, a ver qué hay ahí en esos tesoros que Dios tiene guardados y muy escondidos.
Vemos que el enemigo había ganado una batalla contra el hombre, arrebatándole la corona de vida que Dios al principio le había dado. Y para poder ganarle era necesario que fuera de la misma manera y de la misma forma en que el hombre perdió. Y a través de los siglos, Dios mandó a conquistar la corona que el diablo le había arrebatado al hombre, y lo intentó muchas veces, pero lejos de poder ganarle, lejos de poder obtener victoria, vemos que el hombre cada vez más y más se acortaba la vida tratando de ganar. Después de que el primer hombre perdió, se le dio la sentencia de muerte. Vean ustedes el plan y el propósito bien definido de Dios para poder entender y conocerlo. Vemos que se acortaba la vida y que se miraba cada vez más y más difícil poder obtener la victoria sobre el pecado, la victoria sobre ese virus que cayó en nuestras vidas y nos contaminó, y dice la Biblia que pasó a todos los hombres. Después del primer hombre, Adán, perdió esto, se le dio sentencia de muerte, y a pesar de que Dios le dio la oportunidad de vivir un promedio de 900 años, como fue Matusalén, lejos de aprovechar esa oportunidad, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que fuimos cayendo más y más y más bajo, a tal grado que dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y Dios determinó acortarle la vida a solamente 120 años. O sea, perdió la dignidad de poder pisar esta tierra por mucho tiempo o por muchos años. Tal parece en nuestros días que aún todavía el hombre cada vez más y más vive menos, cada vez más y más se acorta la vida, cada vez más y más vivimos menos tiempo aquí sobre la tierra. Y vemos como que todo, aparentemente todo estaba perdido. Enoc no pudo, Moisés no pudo, Isaías no pudo, Jeremías, Abraham no pudieron poder lograr restablecer lo que el hombre había perdido. Se necesitaba mucho más que lo que ellos habían podido hacer. Se necesitaba algo superior a lo que ellos habían hecho para poder lograr tener victoria sobre el pecado. Y dice la Biblia, sacrificio y presente no quisiste por el pecado. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Se apropió un cuerpo para poder venir y lograr lo que los patriarcas, lo que los profetas, lo que los reyes, lo que todos los hombres del pasado no pudieron lograr. Y aquí es donde está el verdadero misterio para poder entender lo que Dios estaba planeando hacer para poder rescatar al hombre del hoyo donde se encontraba. Aparentemente todo estaba perdido, se necesitaba lo mejor. Dios le dio el tabernáculo a Moisés, pero vemos que era imperfecto, o sea, era necesario perfeccionarlo para poder alcanzar a todo el mundo, para que todo el mundo tuviera la oportunidad de ser salvo. Gracias a Dios. Y vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 4 y versículo 5, donde dice Juan, y yo lloraba mucho. Vean ustedes lo que dice Juan. Es muy interesante porque aquí en esta enseñanza vamos a hablar de la profundidad de lo que es la forma humana en la que Dios se presentó en esta tierra. Y yo estoy seguro que vamos a aprender cosas nuevas. Si ustedes no se pierden estas enseñanzas, yo estoy seguro que vamos a profundizar y ver desde el punto de vista de lo que la Biblia enseña, cómo desde Génesis hasta Apocalipsis está impregnada la Biblia de Cristo. Yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el sello, ni de leerlo, ni de mirarlo.
y alguien le dijo, ya no llores, ya no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, el sacrificio de Cristo es el precio pagado para poder nosotros tener acceso a Dios. Porque estábamos completamente perdidos. No teníamos acceso a Dios. No podíamos tener comunión con Dios. Estábamos, dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos entonces, a través de esto, darle el valor que se merece el sacrificio en la cruz del Calvario. Vamos a darle el valor que se merece la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, y vamos a valorizar más profundamente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Vemos que el sacrificio de Cristo fue el precio pagado para poder nosotros tener acceso a Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios para poder lograr esta victoria? Se necesitaba alguien semejante a Adán para poder derrotar al diablo, y Dios estaba consciente que se necesitaba que fuera también un hombre el que lo venciera. Así que cuando aparece Cristo en escena, cuando aparece el león de Judá en escena, entonces vemos que venía precisamente con la intención de vencer al enemigo que estaba sobre nosotros, que nos tenía, óigame bien, verdaderamente en su poder. No teníamos nosotros la fórmula para poder vencerlo. No había alguien que fuera capaz de poder dominarlo para que nosotros pudiéramos salir de la esclavitud, del pecado en la que nos encontrábamos. Pero aparece Cristo como hombre para poder dominar, para poder vencer, para poder a través de un cuerpo, óigame bien, así como fue en el jardín del Edén, a través de un cuerpo, quitarle la corona al que había obtenido la corona allá en el jardín del Edén, y destronarlo, y por fin libertad a los que estábamos cautivos, presos por el pecado, sin esperanza y sin Dios. Cuando el enemigo se enteró de esto, vemos que comenzó y se estremeció enterito. Desde que nació comenzó a perseguirlo para que no llevara a cabo ese plan. Vean ustedes cómo desde que Cristo aparece en escena, inmediatamente comienza una persecución en contra de él. Desde que era un baby, fíjense ustedes, desde su nacimiento, a los 2 años, y luego después a los 12 años, y a través de todo, absolutamente todo el proceso, buscó la forma de detener el plan que Dios tenía para que no se cumpliera lo que la Biblia ahora vemos, le llama la victoria que Cristo nos dio. Óigame bien. Vemos aquí entonces que el testimonio de Cristo comenzó a darse a conocer. Que el testimonio de Cristo comenzó inmediatamente a estremecer el reino de las tinieblas. Lo único que estremece, óigame bien, al enemigo es el testimonio. Y el testimonio de Jesús es precisamente lo que comenzó a estremecerlo. Algo tiene este personaje, algo sucede con él. Buscó las formas de destruirlo, buscó las formas de acabar con él. Pero vemos que el testimonio que Cristo venía a presentar era algo distinto, algo que jamás nadie había podido lograr. Y en la próxima enseñanza voy a profundizarme más acerca de cómo la humanidad de Cristo, hasta dónde se humanó Dios para poder lograr tener esta victoria.
Y vemos que cuando leímos al principio que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, porque era la única forma en que se requería para poder dominar, para poder controlar, para poder ser verdaderamente un vencedor. Y fue la única forma en que Cristo pudo arrebatarle la corona. Así como hombre era necesario vencerlo, así como Cristo se presentó en este mundo. ¿Qué ventajas tenía Cristo sobre nosotros? Vemos en Hebreos 2:17 que no poseía ninguna ventaja sobre nosotros, porque debía de ser en todo semejante a nosotros. Óigame bien, semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para poder expiar los pecados del pueblo o los pecados del mundo. Tenía que ser de esa manera. Tenía que Dios utilizar un cuerpo visible para que a través de ese cuerpo semejante a los hombres, y dice Hebreos 2:14 que cuando se hizo semejante a nosotros, fue tan semejante a nosotros que participó de una naturaleza humana, y a través de esta naturaleza humana destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Era la única forma de vencer. Dios no vino a este mundo como un ser divino, no vino como un niño que hacía milagros, como lo enseñan muchos, haciendo pajaritos de barro y haciéndolos volar. Eso no es cierto. Cristo no poseía ninguna ventaja mayor sobre nosotros. Si lo hubieran hecho de esa manera, entonces nos hubiera engañado. No lo olviden que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se hizo semejante a los hombres porque vino a través de esta forma con su misericordia a darnos ejemplo con su vida de cómo nosotros podemos ser más que vencedores, más que victoriosos, entendiendo primero esto, que Él se hizo como nosotros para que a través de ese cuerpo, a través de ese hombre, viniera por fin la liberación del pecado. Yo sé que no es fácil entender la obra de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es una operación que está en misterio, que aún muchos no la comprenden porque están cegados. Dios proviene de una dimensión diferente a la nuestra. O sea, Dios pertenece a una dimensión que es completamente distinta a la nuestra. La dimensión de Dios es una dimensión espiritual. La dimensión en la que nosotros vivimos es una dimensión humana, material, donde hay tiempos. Mientras que la dimensión de Dios es una dimensión eterna. Y por eso vemos que cuando Dios entra a esta dimensión, tratando de darse a entender al hombre, y es precisamente ahí donde el hombre falla para poder entender a Dios, relacionándolo absolutamente todo con lo que ve y con lo que toca, siendo que Dios no pertenece a la dimensión material en la que nosotros estamos. Por eso, con el conocimiento de la palabra de Dios, podemos nosotros entender la dimensión en la que Dios vive. Y cuando entendemos la dimensión en la que Dios vive, entonces vamos a recibir conocimiento para poder entender a Dios. Mientras usted no se despoje de su naturaleza humana para entender a Dios, va a ser muy difícil que Dios se dé a conocer a usted. ¿Por qué el hombre piensa inmediatamente en imágenes?
¿Por qué piensa en artificios? ¿Por qué piensa en estatuas? ¿Por qué piensa en hacer todo eso? Porque no puede penetrar a la dimensión espiritual a la que Dios vive, porque en esa dimensión Dios no tiene figura ni parecer. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Óigame bien cómo termina diciendo: conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Ahí está la diferencia para poder entender a Dios. Si utilizamos los elementos del mundo, vamos a figurarnos a Dios, vamos a hacer la imagen, vamos a creer que es así, que es así. Pero cuando nosotros entramos a la dimensión de Cristo, entonces entendemos que Dios no tiene figura ni parecer, que es luz inaccesible, que es fuego consumidor, que es, óigame bien, una naturaleza completamente distinta a la nuestra. Por eso las ideas tradicionales son los elementos del mundo. Se imagina que Dios, óigame bien, sea un viejito, anciano. Imagínese qué ridiculez. Y si usted puede ver la imaginación que tiene un viejito reumático, barbón, y luego el hijo, y todavía que le pone una bola para adivinar el futuro. Vean ustedes las ideologías del hombre. Yo lo he visto con esas figuras. ¿Usted lo ha visto? ¿Verdad que sí? Como si fuera un mago, un viejito mago. Las profundidades de Dios solo se entienden por su Espíritu. Óigame bien, el apóstol Pablo hace la diferencia perfectamente entendible cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Óigame bien, ¿por qué? Porque tiene una naturaleza animal. Y cuando digo animal, no es una ofensa, sino que nosotros sabemos que pertenecemos al reino animal. Por eso nosotros pertenecemos a esa especie. El hombre natural, bueno, yo sé que su versión dice natural, ¿verdad? Amén. Pero la versión antigua dice que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu y le son locura porque no las puede entender, porque se tienen que examinar espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 4. Quiero que ustedes lean por último conmigo este versículo, porque ya después de aquí vamos a entrar en unas profundidades preciosas. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando vino a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque no me fue abierta la puerta del Señor, no tuve reposo en mi espíritu por haber hallado allí a Tito mi hermano. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas gracias a Dios, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Óigame bien, el conocimiento es de vital importancia. Ustedes van a manifestar el olor del conocimiento de Cristo cuando hablen con aquellos que quieran conocer a Dios. Porque para Dios somos buen olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas tiene suficiente. Así que en esta tarde quiero decirle, Dios tiene algo precioso para sus vidas y para sus corazones. Así que vamos a seguir con esta enseñanza, y la próxima semana vamos a profundizarnos más
y hablar más profundamente acerca de quién es Jesucristo. Dios les bendiga en esta tarde. Pónganse de pie. Bendiciones para cada uno de ustedes.